El día de hoy quiero abrir con un programa muy especial. Hay un pintor muralista del Estado de México, José María Velasco, que muchos conocemos. Pero hablar de su obra es hablar de un sinnúmero de enciclopedias basadas precisamente en esa gran obra que hizo nuestro buen paisano José María Velasco. Pero el día de hoy aquí en la Intimidad Cultural tenemos la primicia de tener precisamente al bisnieto de José María Velasco, a Antonio Carreño, la cual le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Toño? Un placer recibirte aquí en este espacio y queremos que nos hables precisamente de esa intimidad de nuestro gran muralista y pintor José María Velasco. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, don Sergio. Yo soy el agradecido al darnos esta oportunidad de hablar de el paisajista José María Velasco en la intimidad. Esta es una situación que yo he venido viendo durante toda mi vida porque tuve el privilegio en primera de ser bisnieto de José María Velasco, pero tengo otras cosas diferentes a toda la familia. Primera, yo nací en la Villa de Guadalupe, en la casa donde pasó sus 28 últimos años José María Velasco. En su recámara, casi podría decir que en su cama, pero eso sí, nunca me lo dijeron si fue en su cama o no, pero sí en su recámara. Pero otra gran ventaja es de que mi mamá, que fue la nieta última que murió de papá grande, se casó a los 14 años. Y entonces se casó y tuvo la suerte de que su madrina de primera comunión fue precisamente la esposa de José María Velasco, Luz Sánchez Armas. Y esto hizo que cuando mi mamá se casó, vivió con mi papá en la casa de José María Velasco con la viuda ya de José María Velasco y 3 tías solteras. Esto hizo que mi papá y mi mamá tuvieran contacto directo con la esposa de José María Velasco en su casa y muchas cosas, muchas pláticas, consejos, anécdotas, se las platicaron directamente las personas que vivieron así. Yo viví en esa casa aproximadamente 18 años, hasta que murió la última nieta. Esto hace que toda mi niñez viví rodeado de 200 o más cuadros que tenía Papá Grande allí en su casa. Además de que mis tías, mi abuela y mi madre me enseñaban a ver las obras, no desde el punto de vista profesional de la pintura, sino el ver los cuadros de acuerdo a cómo los vivió, sintió y hizo la obra precisamente Papá Grande. Que esa es una de las cosas, de los consejos que daba a sus gentes, pero sobre todo a su familia. No sé si esto me da una oportunidad de hablar más del hombre, del íntegro hombre que fue José María Velasco. ¿Por qué? Porque, como le decía, esta es una de las cosas que yo he llevado, que probablemente cuando me lo decían, pues veía las cosas sin un interés.
poco a poco le fui tomando más interés a esta situación de acuerdo a los movimientos que existen en la sociedad. Pero más que nada fue el hecho de que en 2012, en mayo del 2012, muere mi madre y que era mi fuente de información directa. Por lo que les platico de que no solamente fue bisnieta, sino estuvo viviendo 5 años al lado de la viuda de José María Velasco, y entonces vieron muchas cosas que les iba enseñando en la vida diaria. Cuando tenía yo alguna duda, recurría a mi madre para preguntarle qué cosa había y todas estas situaciones sobre José María Velasco. Pero cuando muere mi madre, ya no tengo esa fuente directa de información y me doy cuenta de que mi generación, que era la siguiente, de todos mis primos, de todos los bisnietos de José María Velasco, pues ya empiezan algunos a no tener ese amor que nos enseñó en toda la familia José María Velasco. Y todavía peor, con la cuarta generación, hay muchos bisnietos que ni siquiera, perdón, hay muchos tataranietos que ni siquiera tienen idea de quién fue su antecesor. También en la época veo que poco a poco se han ido haciendo menos reconocimiento a Papá Grande. Todo esto tiene un porqué. Yo soy de las personas que durante toda la vida he predicado que para conocer una gente, su obra o a la persona, no podemos juzgarla en estos momentos que lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la vida que llevaron fue una vida muy diferente a la que tenemos. Y si los queremos juzgar de acuerdo a nuestra época, pues siempre salen perdiendo. Entonces, en el caso de Papá Grande, hay que analizar varias cosas. Y como les digo, todo hay que verlo siempre sobre el momento que vivió. Fíjense nada más esta situación. José María Velasco nace el 6 de julio de 1840. ¿Qué pasa? En 1840, nuestro país, México, tenía apenas 19 años de haber consumado su independencia. ¿Qué sucede con esto? Pues que todavía vivíamos en el tiempo de la Nueva España, con muchos antecedentes de la Nueva España. Además, nace en un pueblo llamado Temascalcingo, donde había una paz tremenda como existe en todos los estados o los pueblos de nuestro país, y a los 7 años se va su familia a la capital, pero llegan a la capital en 1847. Recuerden que en 1847, en México, Distrito Federal o Ciudad de México, estaba tomado por las fuerzas norteamericanas. Era plena guerra. Entonces, tardan 3 meses y se regresan a Temascalcingo.
al regresarse a Temascalcingo, tardan 2 años y a los 9 años, o sea, en 1849, regresan a radicar ya definitivamente en México. Pero sucede que estaban viviendo una situación similar a la que estamos viviendo en estos momentos, que era ¿qué? La peste. Había una epidemia. ¿Por qué? Porque los muertos estaban en las calles. No había todas las facilidades de los hospitales, de los panteones. Todavía existían los panteones que eran propiedad de la iglesia. Y los otros panteones, además, era el civil de Dolores. Entonces, no había los servicios médicos ni ¿cómo se llamaban? Cuidar a los muertos, enterrarlos. Esto hizo que se produjera una epidemia tremenda, de la cual sus dos padres, Felipe Velasco y su madre, Antonia, se me fue ahorita el nombre. No se preocupe, sigamos. Gómez Obregón, se enferman. Al año que nace su segundo hermano, en 1850, muere su padre y su madre queda enferma. Entonces, esta familia, que era exclusivamente su padre, su madre, él como hermano mayor, su hermano Ildefonso, 2 años menor que él, que son de Temascalcingo, los 4 llegaron a México. Y hasta 1850 nace su tercer hermano, Antonio Velasco. Pero también a esa edad de que él tenía 10 años, se queda como jefe de familia. Y por eso es por lo que a su hermano Ildefonso lo ve sí como un compañero, como un amigo, y a su otro hermano, Antonio Velasco, lo ve como un hijo. ¿Por qué? Porque lo tiene que proteger. Lo tiene que proteger porque su mamá está enferma y él se hace cargo de la familia. Por eso se fue a trabajar desde esa edad con un tío, hermano de su padre, que ya vivían en México. ¿Y qué sucede? Desde ese momento se vuelve jefe de familia. Además de esto, las vías de comunicación no eran las mismas que tenemos ahora o que tenemos hace un siglo. Estamos hablando de hace 2 siglos. ¿Cuáles eran las vías de comunicación? Solamente los caminos rurales. ¿Y qué eran el transporte? Pie a caballo o diligencia o carruajes, motorizados no, sino el motor era un animal. Eso hace que su vida se vuelva muy difícil. Todavía con la cuestión de tener que trabajar para mantener a su mamá y a sus 2 hermanos, Papagrande siempre tuvo la iniciativa de la pintura. Y con esta situación de la pintura, pues hace dibujos y lo hace todo sin estudios.
Cuando Papagrande hace estos estudios en la noche, cuando estaba ya cansado y todo eso, pues le viene siendo todavía una vocación que le hace como necesidad el realizar estos trabajos. En una biografía de puño y letra de Papagrande, nos dice: nací el 6 de julio de 1840 en un pueblo llamado Temascalcingo, y hace referencia que los paisajes y los cielos inspiraron para su gran obra profesional. No quiero darles detalles de cada cosa porque eso lo hacen los historiadores. Esta situación hace que Papagrande tenga que entrar a estudiar a San Carlos. Pero voy a hacer un relato antes. ¿Quién es José María Velasco? José María Velasco, para mí, para lo que me inculcaron, para lo que me enseñaron de conocer, admirar y venerar al José María Velasco, es porque a lo largo de su vida tuvo 3 amores. El primer amor y más grande fue su familia. Papagrande fue un hombre totalmente dedicado a su familia. El segundo amor, también grande, pero segundo lugar, es la pintura. Y una cosa que mucha gente no conoce, su tercer gran amor fue la ciencia. Y de la ciencia, sobre todo, las ciencias naturales. ¿Qué sucede? En su vida, esto del amor a la familia lo transmitió a todos nosotros. Por eso es con lo que empecé, que les digo que yo tuve esa gran suerte de tomar ese amor que había sobre su papacito de mis tías. 3 tías solteras que, de acuerdo a la herencia, al testamento que puso José María Velasco, era que toda su obra, toda su fortuna, toda su vida, dejó como heredera universal a su esposa Lucecita. Y después, cuando muriera su esposa Lucecita, todo iba a quedar en manos de las tías solteras. Estas tías solteras fueron estas 3 tías que les platico: Lupe, Lucha y Nela. Y cuando muriera la última hija soltera, toda su herencia pasaría a dividirse en partes iguales sobre los hijos casados. Probablemente alguna gente no sepa cuál es la vida de José María Velasco familiar. Cuando Papagrande se casa con Lucecita, tienen 13 hijos. 13 hijos, de los cuales solamente 8 llegan a una vida adulta. Pero de esos 8 hijos que quedan,
Yo muchas veces digo por desgracia, pero creo que no es desgracia, sino es una situación normal. Tuvo 2 hijos varones y 6 mujeres. El primer hijo, Francisco, es el que lo acompañó a todos sus viajes. Ya después les platicaré la vida de estos viajes y todo eso. Después tuvo 6 hijos y viene el segundo hombre, José María, y después otras 3 mujeres. Mi abuela es la más chica. De estos 8 hijos, solamente 5 se casaron y quedaron 3 tías solteras. De estos 5 que se casaron, solamente una tía es que se casó en 1932 y muere su esposo también en el mismo año. Y entonces su mamá la recoge y le dice: hija, tú nunca has salido de la casa, siempre serás hija soltera. El otro hijo, José María, se casa, pero resulta que no tiene familia. Entonces quedan nada más 3 hijos con familia. El mayor, Francisco Velasco, Mercedes Velasco Sánchez Armas y Antonia Velasco Sánchez Armas. Por eso quedan como ramas familiares solamente 3 familias: los Velasco Altamirano, y que son los hijos de Francisco Velasco; los Bustamante Velasco, que son los hijos de la hija Mercedes Velasco; y los Altamirano Velasco, que somos los hijos de bueno, que son los hijos de la hija más chica, Antonia Velasco. Por eso también hay mucha gente que se cuelga alguna familiaridad. Y esta es una de las cosas que yo he tenido, esto sí, hacer un árbol familiar de toda la familia. Tengo un árbol familiar de más de 1,800 familiares. Entonces les platico, son 3 ramas las que quedan de hijos que tienen descendencia. Después vienen 20 nietos. De los 20 nietos son solamente los, vuelvo a repetir, Velasco Altamirano, los Bustamante Velasco y los Altamirano Velasco. De esa rama de Antonia Velasco, es precisamente mi madre, Marta Altamirano Velasco, quien es nieta directa de José María Velasco. Y yo soy hijo de Marta Altamirano Velasco y Juan Carreño Rangel. Por eso es por lo que, al ser mujeres, tanto la hija como la nieta, nosotros ya perdemos el apellido Velasco. Y por esa razón no hay esta situación. Por eso, cuando les dije que por desgracia
había tenido puras mujeres, pues la única rama que conserva el Velasco es los hijos de mi tío Pancho, de Francisco Velasco, y él tiene también un hijo y 2 hijas, pero mi tío Pancho Chico, que así es como lo conocíamos en la familia, él sí tiene muchos hijos. No sé, yo recuerdo que una vez en una plática que en ese tiempo no dejaban que estuviéramos los chicos, alcancé a oír que él tuvo 20 hijos y que se quedó con ganas de completar las 2 docenas. Todavía ahora nos vemos, nos estamos acercando nuevamente todos los bisnietos, por lo que les platico. Al ser Papagrande una gente demasiado amorosa de su familia y que nos enseñó esa unión, en cierta forma viene siendo un problema. ¿Por qué? Porque cuando los hijos tienen hijos, se hace el árbol ya no de ramas, sino de ramitas y de ramitas y de hojitas, y cada vez se va haciendo más grande, pero también se va perdiendo esa esencia del tronco. Nos vamos alejando del tronco. Esto es lo que sucede. José María Velasco fue una persona que, como les digo, al tener el amor de la pintura, una cosa que mucha gente no sabe, estaba enamorado de todas sus pinturas, no quería deshacerse. Entonces, cuando por alguna razón hacía un cuadro y que en una exposición o en la misma escuela salía premiado o lo compraba alguien, Papagrande volvía a pintar ese cuadro, pero no exactamente. Por eso es por lo que me enseñaron a mí que hablábamos nosotros de copias originales. Y es una situación que no sé si técnica o profesionalmente no exista una copia original, pero para mí es como me enseñaron una copia original. ¿Por qué? Porque ya pintaba lo que él había pintado y le gustaba. Pero como él mismo decía, la naturaleza tiene su vida propia. No es lo mismo un cielo en el mismo lugar a las 10 de la mañana que a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya cambió la naturaleza. Y eso es lo que siempre decía Papagrande a sus alumnos en sus clases, en sus pláticas. Quiero decirles, mi tía Lupe, la hija más grande, fue alumna de Papagrande también. Y hay muchos cuadros que de mi tía Lupe, que por ahí los venden como si fueran de José María Velasco, pero son de Guadalupe Velasco Sánchez Armas. Y le decía, tanto en las clases, el pintor debe pintar lo que ve, no lo que siente. ¿Por qué?
porque entonces ya no es una pintura de la naturaleza. Esto ahora yo lo razono por lo siguiente, fíjese. Estamos hablando que Papagrande, su obra, es propiamente de 1860 a 1910. ¿Qué existía en 1860? Si nosotros nos remontamos a esa época, no hay una sola fotografía de ninguna persona. Y por eso muchos pintores hacían pinturas de la gente. Papagrande, la gente sí pintó algunas cosas, pero generalmente él era amante de la naturaleza. No le gustaba pintar de la imaginación o del recuerdo, sino siempre del natural. Uno de los alumnos de Papagrande fue el pintor Diego Rivera. Y precisamente en 1942, cuando se hace la primera gran exposición de los cuadros de José María Velasco, le tocó a Diego Rivera dar un discurso precisamente sobre la vida de José María Velasco, siendo el punto de vista de un alumno. Y está escrito, no es cosa de que yo lo invente, está escrito la conferencia que hizo Diego Rivera, y precisamente decía que José María Velasco a todos sus alumnos les decía: salgan, no se queden en los estudios, vayan a pintar. Y hay una anécdota que él mismo platicó precisamente ese 6 de julio de 1942, que dice: estaba yo pintando un pirú y quería yo acercarlo, y por más que lo hacía, no podía. Pasa el señor Velasco y le digo: maestro, no puedo acercarlo. No te preocupes, hijo, trátalo, estúdiale. Volvió a dar otra vuelta y en la segunda vuelta vio que estaba desesperado Diego Rivera, y entonces le dice: mira, préstame tu paleta. Y con 2 o 3 brochazos acercó el pirú a la distancia que querían, 1 kilómetro. Eso era el pintor o el hombre que yo conozco. El que era detallista absoluto. Papagrande, todas sus pinturas siempre tenía referentes. No era pintar por pintar. Por ejemplo, otra anécdota que tenía es: no pinten vegetación, no pinten plantas. Las plantas no todas son iguales. Y precisamente allí tenemos al científico que estudió en la Escuela de Medicina por acompañar a su hermano Antonio a las clases. Y él se quedó a todas esas clases, y de allí nace el científico reconocido mundialmente también como científico. Hay muchas plantas y, por ejemplo, una cosa internacional que se conoce: Papagrande vio un ajolote y hizo el estudio del ajolote mexicano.
y vieron la gran diferencia. Hay todo un tratado con dibujos de el ajolote. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, también esta tesis de su hermano Antonio Velasco, que es un tratado de medicina natural. Todos los dibujos son hechos por Papa Grande. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo no había imprentas, no había cámaras fotográficas, no había computadoras, no había, por eso, mimeógrafos o lo que quieran. Por eso era en todo el mundo la pintura totalmente realista, porque mientras más apegado a la realidad fueran las cosas, era mucho mejor. Esto, decía Papa Grande, fíjense en las hojas de los árboles, las hojas de las plantas, no todas son iguales. Por eso no pinten plantas, pinten lo que es un sauce llorón, lo que es un pirul, lo que es un pino, lo que es... eso es lo que a mí me enseñaron a ver de los cuadros de Papa Grande. ¿Por qué? Porque me decían mis tías, a ver, Toñito, ¿qué le ves a este cuadro? Pues veo que están las vacas. Ah, sí, pero ¿cómo ves las vacas? Vacas que eran como de, pues 2 centímetros, cuando mucho, 1 centímetro. Pues las vacas tenían el rabo y eran vacas, no eran toros. Eran vacas y que estaban espantando las moscas con el rabo, unas con el rabo caído, otras con el rabo doblado, otras pastando. Esos detalles son los que tiene la pintura de José María Velasco. A José María Velasco no puede uno verlo como cuadro, sino hasta ahora. Yo creo que ustedes han visto que todos los cuadros o todas las cosas que necesitamos ver detalles, ¿qué es lo que se hace? Enfocarse, ampliarlo y ver el detalle. Así vean los cuadros de José María Velasco y verán, nunca hay una planta igual a otra o indefinida. ¿Por qué? Porque él tenía los estudios suficientes para decir esta planta o este árbol es su característica, son las hojas en tal lado. Los cielos que son tan admirables de Papa Grande. Todos dicen la luz, sí, pero él nos decía, bueno, perdón, no me decía, sino a través de mis tías y de mi mamá, lo escuchaba yo. ¿Qué decía? El cielo tiene nubes. ¿Nubes? No. Tiene estratus, tiene cirrus, tiene cúmulos para diferenciar. Además, una nube en la mañana no es la misma que la luz que le da el sol a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde o en este momento. No es lo mismo primavera que verano, que otoño y que invierno. ¿Por qué? Porque las hojas tienen vida. Y eso es lo que es grande la pintura de José María Velasco. Porque sus cuadros tienen vida. ¿Qué es lo que le da vida? Todos esos detalles. Las hojas, nosotros podemos ver
en un cuadro de José María Velasco, si lo pintó desde, por ejemplo, los valles de México, que es los valles, que es lo que le apasionaba, hay una gran referente en la pintura de José María Velasco en el Valle de México, y que muchos, pues, por no decir casi todos, no conocen, que tenemos un gran referente que es el Popo y el Ixtla. ¿Qué sucede con esto del Popo y el Ixtla? Los usaba Papa Grande como referente. ¿Qué referente? La distancia. No se ve a la misma distancia, no se ve el mismo tamaño en sus pinturas en un cuadro que en otro. Gracias a todos ustedes aquí en la Intimidad Cultural. Obviamente estamos con Antonio Carreño, bisnieto de José María Velasco. Damos por terminar la primera parte y estamos con la segunda parte que les esperamos en la siguiente semana. Tendremos nuevamente, pues obviamente continuaremos con esta entrevista a don Antonio Carreño. Gracias a todos y estamos la próxima semana.